Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan capítulo 18, desde el versículo 1 hasta último 40. Es muy largo, ¿no? Ya otra vez espero que tengan paciencia conmigo. Ya voy a leer desde el versículo 1, todo vamos a leer juntos. El versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron principalmente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriere por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la partera e hizo entrar a Pedro.
Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú diste que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Querréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barabás. Y Barabás era ladrón. Hasta el versículo 40 he leído. Desde San Juan capítulo 1 hasta el capítulo 17, nosotros ya hemos aprendido, ¿no? Poco a poco, cada día estaba escudriñando. Me recuerdo de la palabra de Dios, como dice capítulo 1, estaba hablando hacia nuestro Señor Jesucristo, era verbo. Desde el principio estaba con Dios y también este verbo era Dios. También a través de este verbo fue hecho todas las cosas, incluye el universo y nuestra obra, nuestra vida fue hecho. Fuera de Él nada fue hecho, así dice. Por esa razón, en el corazón de nosotros ya debería considerar hacia nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Creador y amo. También como lo que está apareciendo de la palabra de Jesucristo, dice que yo soy rey. Entonces, sistema de monarquía, que existe el rey y también los pueblos tienen que obedecer ante el rey. Por esa razón, nuestra vida debe ser obedecido ante la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, si uno que obedece la palabra de Dios, su vida será cambiada. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando recibí la salvación en el año 1990, Dios empezó a trabajar en mi corazón. Porque siempre Dios me daba un deseo de predicar el evangelio. Porque teniendo la verdad, yo no podía calmar. Anteriormente yo estaba siendo como pecador, ¿no? Porque pensaba que yo tenía que cumplir mandamiento de Dios. O sea, siempre yo tenía que procurar limpiar mis pecados por mi oración. Pero el evangelio estaba enseñando que Jesucristo ya una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eternamente ya quitando todos mis pecados para que yo fuera justo, santo y perfecto. Teniendo este sentido, Dios estaba trabajando en mi corazón para que yo predicara el evangelio a la gente, también para que leyera la Biblia. Y también para que yo escuchara la predicación de los pastores, para aprender. Mientras tanto que estaba escuchando de la predicación de otros pastores, ya estaba sabiendo poco a poco. También, mientras tanto que estaba leyendo la Biblia, Dios me daba entendimiento. Por esa razón, cuando uno que recibe la salvación,
ya estaba trabajando el Espíritu Santo del Señor. Por eso San Juan capítulo 1 estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, era la luz verdadera. También Dios había enviado el mensajero de Dios, se llamaba Juan el Bautista. Él era testigo de Jesucristo. Aunque entre dos no han encontrado, ¿no? Porque antes de nacer, Juan el Bautista ya nunca había visto a Jesucristo. Pero Dios le entregó a Juan el Bautista un propósito para que diera el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gente, por medio del testimonio de Juan el Bautista, pudieran creer en Jesucristo. Por eso antes de morir, Juan el Bautista ya no se entregó el testimonio acerca de Jesucristo, como decía. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad que Jesucristo, cuando nació en este mundo, Él no tenía pecado, porque Él no nació por medio de simiente de Adán, sino que Él nació por medio del poder de Dios, porque Dios cubrió sobre la vida de Virgen María para que concibiera en su vientre este niño de Jesucristo. Es gran milagro, ¿no? Porque en toda la religión ya no existe estas cosas, porque todas las religiones están hablando sobre ser humano normal, ¿no? Pero nosotros podemos creer que Jesucristo no nació por su padre carnal, sino que Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Jesucristo no es descendiente de Adán. Por eso en su espíritu era puro, santo. También Él no cometió nada. Pero un día Juan el Bautista le indicó hacia Jesucristo, y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es testimonio de Juan el Bautista, para que nosotros confiemos en Jesucristo. Si hubiera quitado el pecado del mundo, ¿por qué no habría quitado mis pecados? Si no hubiera llevado mis pecados, entonces ¿qué relación tendría conmigo? Por eso mucha gente hoy en día, ¿no?, todavía está sufriendo, condenado por sus pecados, por no creer, porque no llega a entendimiento esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo inicia desde Adán hasta hoy, también hasta el fin del mundo, todo completo. Para Dios, no para nosotros, porque nuestro sentido, nuestra experiencia, ya tenemos pecado. Pero para Dios, Jesucristo devolvió todo pecado del mundo. Porque el pecado llegó al mundo a través de un hombre. ¿Cómo se llama? Adán. Por eso la Biblia nos explica claramente. Es muy importante. Ya busquemos una palabra, ¿no? Romanos capítulo 5, el versículo 18. Romanos capítulo 5, el versículo 18, así dice: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Imagínense, ¿no? Por medio de transgresión de uno ya llegó la condenación. Porque la gente está siendo condenado, porque la gente está siendo como pecador a través de Adán, a través de transgresión
de Él, ya la gente automáticamente está sintiendo como pecadores. Pero, ¿cómo dice? La misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que nosotros estamos predicando. A través de Adán ya llegó el pecado en el corazón de nosotros. Hasta morir estamos siendo como pecadores. No solamente debemos aceptar esta palabra, sino también Jesucristo ya hizo la justificación para entregar la justificación de la vida a cada uno de nosotros, a los que creen en Él. Por eso el versículo 19, como dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es como un resumen del Evangelio. A través de la obra de uno. ¿De quién? De Adán. Automáticamente todos los hombres del mundo fueron establecidos como pecadores. Y luego, como dice la mitad de abajo, así también dice. ¿Cuándo se usa esta palabra? Así también. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice. Si esta palabra es la verdad, entonces a través de la obra de Jesucristo, toda la gente debe ser justos. No depende de cada uno, sino de la obra de Jesucristo. La verdad que la Biblia no se explica el Evangelio. El Evangelio está hablando sobre la verdad. Por la obra de Adán, todos los hombres del mundo transformaron pecadores. Por la obra de Jesucristo. Jesucristo que quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre y rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial y una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso ahora San Juan capítulo 18 está hablando sobre el tema de eso. Porque Jesucristo ya sabía que el día de Pascua Él iba a morir. ¿Por qué Jesucristo ya tenía que morir solamente en esa fecha? Dios ordenó desde en la época de Moisés, a través del día de Pascua, Dios estaba enseñando. Por medio de la sangre de oveja podía salvar. Por medio de la sangre de oveja podía recibir la salvación. Por eso esta oveja es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso misma fecha, el día de Pascua, Jesucristo tenía que ser crucificado. Aparentemente se ve como una casualidad que Jesucristo murió, ¿no? El día de Pascua. Pero no es así. Nuestro Dios estaba enseñando. Mucha gente quería cumplir mandamiento de Dios, pero a través del mandamiento de Dios no puede salvar ninguno. ¿Por quién puede ser salvo? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya vamos a buscar Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Mucho mejor el 12, ¿ya? Éxodo 12.
el versículo 6, ya voy a leer. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en aquel lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerán. Y luego, el versículo 12, como dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego, como dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Esa es la promesa de Dios. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, Dios había establecido esta regla para poder salvar a los primogénitos. No depende de la obra de primogénitos que sean salvos. Nada que ver la obra de ellos. Algunos habían cometido, algunos habían vivido con las iniquidades, habían sido como ladrón, no importa lo que había andado. Solamente primogénito es digno de ser muerto. Ese es el juicio de Dios. Es como igual que no, todos los hombres del mundo nacieron por medio de Adán, por eso es digno de ser muerto. Pero ¿dónde está la salvación? ¿Cuál es la manera de la salvación? Yo veré, yo pasaré. Yo veré la sangre, yo pasaré sin darle plaga mortandad. Donde haya pintada la sangre de ovejas en 2 postes y dintel. Ahora ya nuestro Dios quiere ver en nuestros corazones: ¿la sangre de Cristo está pintada o no? Eso es. Volvamos, San Juan capítulo 18. A través de la guía de Judas Iscariote llegaron ya muchos soldados y quería atrapar a Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba presentado ante ellos. Como dice el versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué significan los soldados? Quería atrapar a Jesucristo Nazareno. Por eso preguntaron: ¿dónde están Jesús? Jesucristo decía: yo soy. Ya retrocedieron y cayeron a la tierra. Significa que se asustaron, porque al mirar el rostro de Jesucristo, los soldados tal vez habían visto, habían conocido, o tenían miedo. Un soldado, ¿cómo puede caer? Entonces, para atrapar, se cae. ¿Cómo puede atrapar? ¿Cómo puede llevarlo? Significa que Jesucristo ya podía escaparse, podía pelear, podía huir
con toda la manera, ¿no? Pero Jesucristo no quería huir porque con este propósito Jesucristo vino al mundo para morir el día de Pascua, para rociar con su sangre en el lugar de tabernáculo de reunión celestial. ¿Para qué? Para hacer la redención eterna una sola vez para siempre. Quería quitar el pecado del mundo para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados para poder recibir la salvación. Por eso, con mucha alegría, gozo, Jesucristo ya estaba preparando. Únicamente no sabía entre los discípulos. Se quedaban gran tristeza en sus corazones, ¿no? Especialmente Pedro. Pedro, ya su característica era como si fuera ladrón, ¿no? Malhechor. Por eso alguien que se acercó para atrapar a Jesucristo sacando espada y luego se cortó ya. Al cortar la oreja, ese hombre, ¿cómo se dice? Malco, así dice el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces, en otra palabra, ¿no? Jesucristo escogió de oreja que se quedó a la tierra, ¿no? Uno que estaba llorando, lagrimando, ya derramando la sangre, pero Jesucristo agarrando la oreja que se cortó y pegó, ¡pum! Otra vez. Significa que Pedro estaba haciendo daño, pero Jesucristo estaba recuperando a la gente. Y luego cuando fue atrapado Jesucristo, ya recibiendo juicio de primero Anás y luego y de otro y Caifás, y luego por fin llegó hasta Pilato, porque Poncio Pilato ya tenía derecho para dar sentencia de muerte a Jesucristo, ¿no? Entonces en aquel entonces Jesucristo estaba discutiendo, y porque Pilato estaba preguntando, ¿no? ¿Tú eres el rey? En aquel entonces Jesucristo estaba hablando una cosa muy curiosa. Ya veamos el versículo 33, así dice ya. Entonces Pilato volvió a entrar en el preterio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces la gente cuando escucha esta palabra, ¿cómo tiene que responder? Uno de los dos, ¿es cierto o no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, yo soy. O yo no soy. Pero Jesucristo estaba hablando otra cosa. El versículo 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesucristo quería saber ya lo que está hablando, que yo soy como rey de los judíos. Entonces, eso es de su corazón que está llamando a mí, o por escuchar de otra persona, por eso está preguntando. Significa que en el corazón de Pilato nunca había llegado entendimiento sobre la verdad y también la posición de nuestro Señor Jesucristo, que era el rey de los judíos. Solamente él tenía curiosidad. Solamente tenía curiosidad. Por eso Jesucristo decía: yo soy el rey de los judíos.
Ya, Jesucristo estaba siendo el rey, pero ¿por quién está atrapado? ¿Por quién está muriéndose? A través de los judíos, entre los sacerdotes, también y los fariseos que querían matar a Jesucristo. Imagínense, ¿no? Jesucristo, ¿por qué tenía que morir? Porque ser humano solamente quería presentar ante Dios por su obra, cumpliendo mandamiento, ofrendando al Señor, haciendo buenas obras. Ser humano no necesita creer en Jesucristo. No puede darse cuenta que se necesita creer en el Salvador. Ese es gran pecado. Por esa razón, Jesucristo no solamente acepta a los que confían en Él. Por eso la salvación viene por la fe, que creyendo en la sangre de Jesucristo, 100%, no por nuestra obra, porque la salvación es el regalo de Dios. Apóstol Pablo estaba diciendo, ¿ya? Busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 8. Veamos. Porque por gracia sois salvos. Exactamente está hablando, no sois salvos. No es que ya al morirse será salvo, sino que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don. ¿Qué es don? Eso es regalo de Dios. La salvación viene por regalo de Dios a través de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo. El Señor que murió el día de Pascua, como igual que la oveja que había salvado en el día de Pascua en la época de Moisés. Igual manera Jesucristo, misma fecha, había crucificado, derramando toda la sangre, limpiando una sola vez para siempre todos nuestros pecados para que nosotros recibamos la salvación por don de Dios. Don. Por eso el versículo 9, como dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Significa que nadie puede decir que yo hice, yo ofrendé, yo hago. Por causa de eso yo soy salvo. No, es mentira. 100% por la gracia de Jesucristo. Además, una palabra más vamos a ver, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es el versículo 10, para que hagamos buenas obras. Después de recibir la salvación, ya nosotros podemos hacer buenas obras. Sirve para recibir corona de gloria, premio de Dios, regalo de Dios, recompensa de Dios. Pero para recibir la salvación no sirve de nada nuestra obra. Por eso tiene que distinguir dos cosas. Uno es la salvación, otro es recompensa. ¿A quién le da recompensa? ¿A los pecadores? No, de primero tiene que ser salvo. Tiene que ser perdonado de sus pecados. Tiene que recibir el perdón eterno. A los que fueron purificados por la sangre de Jesucristo, Dios va a dar premio, gloria corona de gloria, también recompensa del Señor. Por eso hoy en día mucha gente está mezclando.
como lo que está esforzando, haciendo buenas obras para poder recibir la salvación. Por eso se queda, punto cero, no avanza nada. La salvación 100% viene por la sangre de Jesucristo. Después de recibir la salvación, ya Dios había creado nueva criatura, ¿no? Por eso Dios domina a nuestra vida por medio del Espíritu Santo del Señor, dándonos el deseo, el pensamiento, el plan, para que hagamos conforme a la voluntad del Señor. Y luego Dios prepara galardón. Esa es la vida de creencia de los salvos. Por eso, más el justo vivirá por la fe. Es totalmente diferente que ya nosotros tenemos que esforzar, cumplir mandamientos de Dios para recibir la salvación, para tener la vida eterna. No es así. Para tener la vida eterna, para recibir la salvación, no añade nada de nuestra obra. 100% por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y luego tenemos que reconocer que Dios había creado en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas para que hagamos buenas obras. Por eso nosotros podemos ofrendar, ayudar, orar, leer la Biblia y también predicando el Evangelio, salvando las almas por medio del Evangelio. Así es. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Escudriñando este libro San Juan, está escrito muchas cosas, el secreto de la palabra del Señor. Jesucristo fue capturado por los sacerdotes y también de los soldados, porque Jesucristo ya sabía que iba a morir el día de Pascua, pero no solamente iba a morir, sino también Él iba a resucitar de su tumba para justificar a cada uno de nosotros. Por eso, por medio de su muerte, nosotros ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. También por su resurrección, Dios nos dio la justificación. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. Nosotros podemos dar gracia al Señor. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros seamos como instrumento del Señor, porque todavía mucha gente están siendo como condenados sin saber la verdad. Porque conozcan la verdad os hará libre. Así dice. Por eso nosotros tenemos que confiar en su palabra para poder predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación todos.